¿Qué tal, amigos? Esto es Impacto Venezuela. Sean todos bienvenidos a nuestro recorrido informativo de hoy, lunes 25 de mayo del año 2020. Sin duda alguna, la noticia que abre periódicos en este día lunes sigue siendo lo relacionado con los buques. 5 buques iraníes, que unos van en camino ya pisando territorio venezolano y otros ya se encuentran en el propio territorio. Unos han llegado, el buque Fortune ha llegado hasta la refinería del Palito, y los otros pues están distribuidos en el Caribe de Venezuela. Esto contra todo pronóstico, pues Estados Unidos había sido muy claro al señalar que no iba a permitir que de alguna manera Irán pudiera ayudar a Venezuela en esta terrible crisis petrolera. Se trata de 250 millones de litros de combustible que van a alcanzarle a Nicolás Maduro aproximadamente hasta el mes de diciembre. Pero a esta hora queremos hacer un poco de historia y recordar cómo empezaron estos convenios. Irán y Venezuela han firmado hasta la fecha 500 convenios. Así como lo oye, Hugo Chávez fue en el año 2009 hasta Irán, hasta la capital, en Teherán, y allí se reunió en su momento con su homólogo Mahmoud Ahmadinejad, y en esos acuerdos pues estaba muy de moda lo que se conoce como la petrochequera. Miren esto. Recordar es vivir. En el año 2009, Chávez viajó a la capital de Irán, Teherán. Esto para suscribir una serie de convenios entre Venezuela y esta República Islámica. Nada más y nada menos que 500 acuerdos. En ese momento, Chávez ofreció, oiga bien, 20.000 barriles de petróleo diarios a Irán. Su homólogo en ese entonces, Mahmoud Ahmadinejad, recibía con beneplácito semejante cifra petrolera. Ahora, Nicolás Maduro agradece la puerta abierta dejada por la petrochequera de Hugo Chávez. República Islámica de Irán, gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo. Estamos listos para lo que sea, como sea y cuando sea. Irán, salam aleikum. Llegan 5 buques a Venezuela que entregarán a Maduro nada más y nada menos que 250 millones de litros de gasolina. La Fuerza Armada venezolana escolta a estos buques por las diferentes amenazas que desde Estados Unidos se han hecho, quienes aseguraban que Irán no entregaría el petróleo a Venezuela. Nosotros ya hemos establecido contacto con el ministro de Defensa iraní. Todos esos buques, cuando entren en nuestra zona económica exclusiva, serán escoltadas por naves, buques y aviones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para darle la bienvenida. Este es el primer buque con gasolina para Venezuela. Fortune tiene por nombre. Su capitán se dirige al país desde el barco. En los próximos días, el mundo verá cómo Irán surte de gasolina a Venezuela y ayuda a Maduro en la peor crisis petrolera de su historia. Hasta 4 días pasan los venezolanos durmiendo en las estaciones de servicio para poder poner combustible. En el país que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, hoy reciben ayuda y sin duda alguna un espaldarazo político muy importante. Amigos, a esta hora queremos invitarles a que puedan acompañarnos en nuestra mesa de análisis. El día de hoy con una economista petrolera con quien vamos a analizar toda la situación venezolana.
Amigos de Impacto Venezuela, el día de hoy en la mesa de análisis conversamos con Tamara Herrera. Ella es economista en el área petrolera. A propósito de estos buques que están ingresando a Venezuela, ya ha llegado el buque Fortune y ya pues 4 otros vienen en camino que traen nada más y nada menos que la cifra de 250 millones de litros de gasolina que van a ayudar de alguna manera a Nicolás Maduro en la peor crisis petrolera que ha atravesado Venezuela. Doctora, le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Queremos el día de hoy, pues además tocar con usted el tema que tiene que ver con el barril de petróleo, a las cifras que se encuentra en una caída, digamos, brutal. ¿Qué significa esto en la economía petrolera venezolana? Un barril de petróleo tan barato. Bueno, en primer lugar, yo creo que la cosa que estamos obligados a decir es que esto no tiene precedentes en la historia. Incluso más que ese dólar que resulta tan barato, está incluso a futuro para un mes, está en -1 y hasta -3 y -30. Eso quiere decir que es tal el aglutinamiento, la saturación de los inventarios que los productores y distribuidores están más bien pagando para que les compren petróleo, para que les retiren el petróleo. A nivel mundial, en otro contexto, uno diría que es una buena noticia para los consumidores que van a estar festejando consumo de combustible en abundancia tal que significa que prácticamente es gratuito, y para las economías petroleras un desastre. Pero como en la economía todo está concatenado, no es probable, no es fácil segmentar tan claramente entre favorecidos y no favorecidos, y menos aún en economías mundiales que tienen, por ejemplo, actividad petrolera, como es el caso de Norteamérica, o refinadores en Estados Unidos o en Europa, que sin duda tienen una capacidad de empleo que se va a ver absolutamente comprometida, y desde ya, hace más de un mes, que han comenzado a hacer reducciones en su tamaño. Entonces esto atenta contra la estabilidad económica, atenta contra la estabilidad de los empleos y tiene un componente recesivo importante, y en otras condiciones, sin estar presente ni la guerra de precios que supuestamente culminó, la guerra de precios petroleros, pero de no estar presente una recesión tan profunda y tan incierta sobre su duración, que es muy difícil ver que se pueda sacar provecho entre compradores de esos precios tan buenos por mucho tiempo. Sí, doctora, precisamente íbamos de lo grande a lo pequeño. ¿Qué significa ahora y cómo va a afectar esto a Venezuela, un barril de petróleo a este monto? Y sobre todo, ¿cómo va a enfrentar esto Nicolás Maduro en Venezuela? Bueno, la industria petrolera venezolana está, por decirlo de una manera muy comedida, venida a menos gradualmente desde hace ya muchos años. No solo en declive, en pérdida de eficacia y de seguridad, que ha afectado sobre todo su refinería, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque la degradación progresiva de la refinería llevó incluso a aquel gravísimo accidente en el 2012 con la refinería de Amuay. A partir de ahí, Venezuela perdió absolutamente lo poco que le quedaba de relativa autonomía en la producción de combustible y pasó a ser un importador creciente. Además de eso, el modelo de negocios y la gestión misma la ha degradado mucho, y sobre eso también han influido las sanciones a lo largo del tiempo. Una combinación de capa sobre capa de problemas autoinfligidos más los del entorno. Y a esto se sumó en el 2020 el problema de la comercialización por las sanciones y la crisis del coronavirus, que dio lugar a desatar una guerra de precios de consecuencias inconmensurables, y que finalmente llevó ahora a estos precios en los que la totalidad del planeta está inundado de petróleo, no hay donde almacenarlo, y para el caso de Venezuela
es doblemente grave porque ni siquiera puede hacer uso de su propio barril de petróleo para producir su gasolina. Y contrariamente al resto del planeta, Venezuela está afrontando una crítica escasez de gasolina a pesar de ser productor de petróleo y a pesar de que haya tanta abundancia en el planeta de gasolina. Doctora, Venezuela está atravesando sin lugar a dudas una escasez de combustible, pero es un país petrolero que tiene las reservas más grandes del mundo, que comercializa petróleo, pero sus ciudadanos no tienen la oportunidad de gozar los beneficios del petróleo. Por ejemplo, en plena pandemia del coronavirus, los médicos no tienen gasolina para las ambulancias, no tienen gasolina para sus vehículos particulares y esto obviamente pues afecta todo el país. ¿Qué decirle? Sí, mire, el problema de la gasolina en este momento en Venezuela es sencillamente crítico y creo que podemos decir, sin ánimo de ser alarmista, que hemos entrado y vamos a entrar en un periodo no definido de fuerte racionamiento. No hay forma de resolver de manera amplia y estable este problema de la escasez de gasolina, sino con difíciles importaciones que se puedan hacer y Venezuela en el mejor de los casos, si efectivamente es exitosa el rescate de la refinería del Palito, podrá tener 30.000 barriles, pero hace un año Venezuela consumía 150.000 barriles. ¿Qué significa eso? Que lo que es distribución de alimentos pequeños, es decir, de empresas pequeñas, perdón, no de alimentos pequeños, sino de empresas pequeñas y el traslado que no sea con diésel de transporte de personas y de alimentos que afortunadamente se hace con gasoil y ahí no ha llegado la escasez a ese nivel, afortunadamente, pero está seriamente afectando la distribución en cortas distancias, la asistencia al trabajo y todo ello se vuelve a poner una capa sobre otra que tiene carga recesiva, es decir, no de estímulo a la economía, sino que está frenándola y es un problema muy grave y urgente a resolver. Doctora Herrera, en estos tiempos Venezuela está viviendo sin duda alguna la escasez de combustible más larga, más compleja de toda su historia. Recordemos que Venezuela es no solo un país petrolero, sino el que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo. Pero curiosamente sus ciudadanos no pueden gozar de los beneficios que trae ser un país petrolero. Los médicos no tienen combustible para las ambulancias en plena pandemia del coronavirus. ¿Qué decirle a Venezuela con respecto a esto, sobre todo a los venezolanos de a pie, doctora? Bueno, estamos increíblemente Venezuela, esto no la agarró como al resto del mundo en una situación más bien de elevada actividad económica, sino que la agarró en una profunda depresión económica. Y se habla de depresión económica cuando tú llevas más de 3 años en recesión y Venezuela lleva 6. En una recesión donde incluso la del 2019 fue una caída récord del Producto Interno Bruto de 30% aproximadamente, y eso contribuyó a bajar otro escalón más, a reducir más el tamaño de nuestra economía, que hoy tiene el tamaño que tenía hace 46 años. O sea, en 1973 teníamos una economía del tamaño con el que cerró en el 2019, pero con una diferencia muy importante a tener en cuenta y a ser explícita. En aquel entonces éramos 12 millones de personas y ahora somos 30 millones de personas. Es decir, ese ingreso per cápita está seriamente comprometido y la calidad de vida, huelga decir, se ha deteriorado de una manera impensable. Entonces, sobre esto, además de los problemas de gestión, se ha montado toda esta especie de avalancha de sucesión de eventos negativos disparados por el coronavirus a nivel mundial.
Estamos hablando que a pesar de que hayan llegado estos buques provenientes de Irán, en los próximos meses Venezuela pudiera ver a los abastos pequeños, a los comercios que venden comida pequeños, no tener la forma de trasladar alimentos en toda Venezuela, doctora. ¿Significa, por ejemplo, que es una afectación para los pequeños comerciantes? No, ese número nunca lo vi, pero igual Venezuela tuvo, si no estoy recordando mal, 111 o 114 dólares por barril, y eso era muy elevado, pero lo importante y lo interesante de que me pregunte eso es que ya para ese momento, que era justamente entrando en el 2008, que después vino el crack financiero que interrumpió ese boom, lo importante decir aquí es que Venezuela no aprovechó esa subida de precios tan grande, ni ese volumen posible de exportación ni acumulación de ahorros, y por el contrario, lo que fue creando es una economía que se hizo dependiente cada vez más de precios más altos. Es decir, un modelo que necesitaba, en vez de reforzar a la economía interna y encadenarla con lo petrolero, para que tuviera la capacidad de sostenerse sobre sus propios pies, lo que hizo fue utilizar toda la bonanza petrolera, digámoslo así, se repartió, se mal usó porque la rendición de cuentas ha sido muy mala, y entonces ahora quedan esqueletos, cuentas por aclarar y una economía no petrolera, un tejido industrial sumamente debilitado que no está en condiciones de ni siquiera alimentarse a sí mismo. Sí, Entonces, eso ya es otra necesidad. Doctora, quisiera corroborar con usted de alguna manera una cifra de saber cuál fue en la historia de Venezuela el precio del barril de petróleo más alto que haya tenido a lo largo de los años. Nos decía hace unos meses atrás Pedro Carmona Estanga, a quien tuvimos la oportunidad de entrevistar aquí en Bogotá, que el precio del barril de petróleo habría llegado en su máximo momento a $150 el barril, pero queremos entonces poder comparar esa cifra con lo que usted conoce. ¿Nos pudiera entonces aclarar esta cifra? Poder comparar esa cifra con lo que usted conoce. ¿Nos pudiera entonces aclarar esta cifra? Bueno, yo creo que básicamente nunca ha habido la agilidad, ni siquiera dentro del gobierno, entre quienes piensan que efectivamente hay que relacionarse mejor con los socios minoritarios de otros países que son socios en las empresas mixtas, que reconocer que la necesidad de inversión internacional significa dar garantías y claridad de perspectivas para el inversionista, y lamentablemente hay una trayectoria, un historial que lo que ha hecho es incubar muchísima desconfianza, pensar que en cualquier momento pueden cambiarle los contratos unilateralmente, y ya no existe, ni siquiera Venezuela es miembro del CIADI, de manera de que no hay una situación de arbitraje donde pueda resolver cualquier desacuerdo con el gobierno venezolano. Mientras esas cosas ocurrieron, que fueron profundizando el aislamiento de Venezuela. Bien, doctora Tamara Herrera, le damos las gracias por habernos acompañado en Impacto Venezuela a propósito de la economía petrolera que en este momento está en el centro de la noticia mundial, con estos buques que están ingresando a territorio venezolano proveniente precisamente de la República Islámica de Irán. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Venezuela cuenta con varias refinerías, una de ellas el complejo criogénico de Jose, ubicado en el estado de Anzoátegui. Por eso a esta hora queremos establecer un contacto con nuestro compañero Jesús Albino para que nos cuente cuál es el ambiente que se vive a esta hora allá, porque algunos buques también habría trascendido que podrían llegar a las aguas del estado de Anzoátegui, y Jesús ha estado muy pendiente, muy cerca de estos lugares, para que pueda entonces contarnos si los buques llegaron allí o no han llegado, o qué información maneja al respecto. Jesús, te escuchamos.
Gracias, Carla. El contacto lo establecemos desde el oriente de Venezuela, específicamente desde el estado de Anzoátegui. Recordemos que aquí existen dos de los complejos petroleros más grandes de América Latina, el criogénico José Antonio Anzoátegui en la ciudad de Barcelona y la refinería de Puerto La Cruz. Además, el estado de Anzoátegui cuenta con gran parte de la faja petrolífera del Orinoco, sitio donde se encuentran las reservas petroleras más grandes del mundo. Recordemos que las reservas comprobadas de Venezuela superan los 3.000 millones de barriles de petróleo que se encuentran en esta zona del país. Respecto a la llegada de estos 5 buques iraníes, pues llegan a Venezuela en medio de polémica debido a lo que es la situación de bloqueo internacional que existe actualmente contra algunos funcionarios venezolanos por parte de la administración de Donald Trump. Recordemos que desde hace algunos meses se vienen registrando situaciones y denuncias por parte de los trabajadores de la industria petrolera respecto al abandono en el cual se encuentran estas instalaciones. Ellos aseguran que, según vocerías oficialistas, la situación se debe a que Venezuela fue durante muchos años el primer socio comercial de este país, Estados Unidos, y ellos eran quienes suministraban la tecnología para mantener operativas estas productoras de derivados petroleros. Luego de que se registraran los bloqueos y las sanciones por parte del gobierno de Donald Trump a Venezuela, esto puso en jaque a la industria petrolera y poco a poco se fue deteriorando o se aceleró el deterioro que ya se venía viviendo en esta industria y se dejó de producir hasta gasolina en Venezuela. Con la tecnología iraní se espera que se reactiven algunas de las plantas procesadoras de crudo para poder sustraer combustible o crear gasolina para suministrar al mercado nacional, y mientras tanto pues se utilizaría la gasolina que viene en los primeros 4 buques que están arribando a Venezuela con cada uno con cerca de 800.000 barriles de crudo. Esto representaría cerca de 127 millones de litros de combustible que empezarán a ser distribuidos en el país para movilizar y tratar de normalizar lo que es el suministro de gasolina. Es la información y un pequeño resumen de lo que estaba aconteciendo en materia petrolera en Venezuela. Continuamos contigo, Carla. Gracias, Jesús, por tu reporte. De Anzoátegui nos vamos a Caracas, y es que allá se dice 0 cuarentena en la capital del país. Los comercios sin salvoconductos están recibiendo a muchos ciudadanos dentro del establecimiento. La medida de prevención de distancia social obligatoria no se cumple. Hasta los niños están ingresando a lugares cerrados. Muchas personas en las calles y avenidas, y además muchos de ellos sin tapabocas. Es un informe de nuestra compañera Mildred Manrique. Mildred, te escuchamos. Hay muchísima gente caminando por las calles, transitando las principales avenidas de la ciudad. Hay muchos comercios que están abiertos y no necesariamente son de comida. Hay tiendas también que están abiertas, cosméticos, entre otras, que ya levantaron sus santamarinas porque no aguantan lo que es el impacto de la crisis que genera el coronavirus, y en donde en un país que ya venía golpeado por la crisis económica, política y social, evidentemente se suma pues esta pandemia que ya realmente los venezolanos no están acatando la cuarentena. Pueden ver a mis espaldas las imágenes que van pasando de este recorrido, y son cualquier cantidad de personas en las calles, una que otra alcabala policial trancando alguna calle, pero fíjense, miren allí, la gente comprando. No en todos lados se respeta la distancia social. Ustedes ven a las personas unas al lado de las otras y realmente no están respetando las medidas de seguridad para estar en las calles. Fíjense, tiendas abiertas, otras todavía permanecen cerradas. Este es un bulevar. Muchísimas personas aquí, miren, allí no hay ningún tipo de distanciamiento. Así la gran cantidad de personas en las calles. Así está Venezuela hoy.
Estamos haciendo un recorrido por una de las tiendas más grandes, las cadenas más grandes de Venezuela, que es Tiendas Traqui. Y vemos que hoy la cantidad de personas es increíble, no respetan el distanciamiento social. Hay niños, personas de la tercera edad, de todas las edades, que están aquí en estas tiendas. Las colas para pagar son increíbles. Sí, aquí venden comida, pero no todos están comprando alimentos. Eso lo pueden ver a través de nuestras imágenes. Muchísimas personas el día de hoy comprando cosas que no están en la lista de los salvoconductos, digamos. Gracias, Mildred. Nos vamos al estado Táchira y es que la gobernadora de esta entidad, Lady Gómez, exigió que se sincere la cifra de contagio de COVID-19 en esa entidad. Denunció que hay un desorden en estas fichas epidemiológicas por ocultamiento de casos y responsabilizó directamente al Ministerio de Salud por las consecuencias que esto pueda traer en la colectividad. A esta hora nos vamos hasta allá con nuestra compañera Marine Glot. La gobernadora de Táchira, Lady Gómez, exigió se sincere la cifra de contagios COVID-19 en el estado. Denunció que hay desorden en las fichas epidemiológicas por ocultamiento de casos y responsabilizó al Ministerio de la Salud por las consecuencias que esto pueda generar. Desde hace 6 semanas, a Corpo Salud, ente dependiente de la Gobernación de Táchira, el Poder Central no le reporta resultados de las pruebas PCR tomadas. La gobernadora Lady Gómez expresó preocupación por el desorden en las fichas epidemiológicas. Si queremos neutralizar la cadena de contagio, tenemos que aplicar controles. Y si no sabemos dónde están las personas contagiadas, ¿cómo los aplicamos? Pregunto yo, ¿qué van a hacer cuando se les acaben las camas en el CDI y tengan que empezar a llegar a nuestros ambulatorios de la Corporación de Salud y a nuestros hospitales? ¿Será que van a enviar la gente y debajo del colchón van a esconder el resultado para que nadie conozca de dónde vienen y con quién tuvieron contacto? Gómez destacó que no es momento para mezquindades políticas. Estamos viviendo este aumento de contagio de COVID-19 en el Táchira por muchos protocolos mal manejados por el Ministerio de Salud, por no atender la intensificación epidemiológica de las trochas a tiempo. Pero aquí estamos nosotros, seguimos dispuestos, porque no estamos en hora ni en momento de cálculo político. Aquí está nuestro epidemiólogo, aquí está el presidente de la Corporación de Salud, aquí está el director de Protección Civil Táchira, aquí está la gobernadora, dispuestos a sentarnos a trabajar, a ayudar. Agregó la mandataria regional que el sistema de salud dependiente de la gobernación tampoco cuenta con pruebas rápidas actualmente. En Táchira, Marine Glot, somos Impacto Venezuela. De Táchira nos vamos al estado Vargas, a las costas venezolanas, y es que los conductores de 22 carrozas fúnebres del estado están viéndose las negras para abastecerse de gasolina. Y es que ni siquiera, escuche bien, llevar los cadáveres hasta las estaciones de servicio es garantía para que los militares en Venezuela puedan tanquear sus carrozas. Es un informe de nuestra compañera Ami Torres. Sí, así es, Carla. Ni siquiera para trasladar los muertos hay gasolina en Venezuela. La situación se está registrando en el litoral central, donde representantes de la Cámara de Funerarias de Vargas denunciaron que aunque en un principio, cuando comenzó la cuarentena, llegaron a varios acuerdos con las autoridades, entre estos el poder surtir al menos una vez a la semana, pues lamentablemente no están cumpliendo y por esta razón a duras penas pueden surtir los vehículos cada 15 días. Señalaron que como medida de presión optaron por llevar los cadáveres directamente en las carrozas fúnebres hasta las estaciones de servicio para de esta forma presionar y que les puedan dar combustible. Y en efecto funcionó, pero solo por poco tiempo, pues ya ni esto es una garantía para que les puedan surtir. En el estado Vargas prestan servicio 8 funerarias o cooperativas que tienen a su disposición 22 carrozas fúnebres para prestar este servicio. Pero dejemos que sea un representante de la Cámara de Funerarios de Vargas quien cuente qué es lo que está pasando con la gasolina. Tenemos la problemática que no nos echan gasolina, sino una vez cada 15 días.
Obvio, tenemos la problemática de retirar los muertos. Un traslado a Caracas requiere gasolina. Retirar un muerto en Caraballeda requiere gasolina. Y todos estamos afectados. Ahorita tenemos aquí como 4 horas esperando que nos den la orden para echar gasolina. ¿Esta situación se viene repitiendo desde que comenzó la cuarentena? Al principio no. Al principio era flexible, pero después se agudizó y en todo el mes hemos echado 2 veces. ¿Esto los afecta a todos? Sí, mira. Y ¿Esto los afecta a todos por igual? A todos por igual y al familiar que tenga un difunto en la casa. Gracias, Jami. Y del estado Vargas nos vamos a Barquisimeto, porque en el occidente de Venezuela, el presidente del Colegio de Médicos, el doctor René Rivas, pidió máxima protección para todo el personal que labora en los hospitales. Dice que actualmente no tienen ningún tipo de protección. Es un informe de nuestro compañero Ramón Vélez. La denuncia la efectuó el galeno luego de que, oiga bien, en un hospital pediátrico de Lara se registrara un caso positivo de una doctora que atendió a una mujer con 38 semanas de gestación. La dama había llegado del extranjero. Nosotros queremos hacer las recomendaciones que hemos puesto en acción desde el principio que ha iniciado esta pandemia del COVID-19 en el estado Lara. Y le hacemos un llamado de reflexión a las autoridades regionales de salud, a la gobernación del estado Lara, para que por favor asuman de manera responsable la adecuación de los espacios en estas instituciones de salud. El presidente del Colegio de Médicos también sostuvo que el gobierno de Nicolás Maduro no ha invertido en equipamientos para los hospitales públicos debido a que todos los recursos han sido enviados a la red ambulatoria en donde trabajan los médicos de Cuba. En el estado Lara, para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. Estamos desplegados en todas nuestras redes sociales para que usted pueda estar informado de todo lo que ocurre en Venezuela. En Facebook nos consigue como Impacto Venezuela y en Twitter y en Instagram como @ImpactoVE. Hemos llegado a esta emisión de noticias por hoy, no sin antes invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela. Dele clic a la campanita para que pueda recibir todas nuestras notificaciones. Yo soy Carla Salcedo Flores. Gracias por habernos acompañado.